Misrachi pregunta, hoy con Ovidio Díaz, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, organizadora del debate de turismo que hubo esta semana. Bienvenido, señor Ovidio. Para poner en contexto la importancia de esta entrevista, ¿cuánto aporta el turismo al Producto Interno Bruto? Se acerca, entiendo, que al aporte que tenía la mina al Producto Interno Bruto. Turismo te aporta, en las cifras que manejamos nosotros, 10 o 11% del PIB. O sea, el doble de lo que aportaba más o menos la mina. Sí, es lo que entendemos, pero aquí hay un problema, la data. Nosotros hemos venido diciendo que necesitamos tener una data mucho más real, ¿no? Pero, por ejemplo, te digo en números de ingresos por millones de dólares del año 2023 fueron, según las cifras del Fondo de Promoción Internacional, que hace 2 días nos dieron 5.800 millones de dólares más o menos. Aportó el turismo el año 2023. En el debate de esta semana, Ricardo Lomana bien dijo que parecía una subasta de los candidatos a PROMTUR. Uno prometió aumentar de 20 a 50 millones el aporte a PROMTUR, otro 100 millones de dólares. ¿Sabemos cómo se ha invertido la plata de PROMTUR? Sí, tenemos una idea bastante clara de cómo se ha invertido. O sea, hay una rendición de cuentas real sí, y efectiva. Hay una rendición de cuentas que se da. Ahora, el que tiene que auditar PROMTUR es la Contraloría General de la República, porque esos son fondos públicos, que no somos nosotros. Entonces, ellos hacen su rendición de cuentas, la Contraloría lo analiza y, bueno, de ahí saldrá, de esa auditoría, el informe de auditoría de la Contraloría General de la República. Sobre el tema de los aportes, mira, sí sabemos nosotros que hay que ir aumentando ese fondo o creciendo el fondo de PROMTUR. Bueno, los actores del sector han dicho que debe subir de 20 a 35 millones más o menos para estar en la misma línea de los demás países, pero aquí se promete 50, 100, cuando los 20 que dice la ley no se están dando a tiempo. Es cierto. Nosotros, la Cámara Nacional de Turismo, la propuesta es, vamos a sentarnos y vamos a darle una revisión a toda la ley. Lógico, se hizo, ya han pasado años, ya ahora sí sabemos lo bueno, lo malo, y la revisamos todos, sector público, sector privado, la pulimos, la mejoramos, y entonces, basado en eso, podemos entonces decir, ok, y los estudios del mercado nos pueden indicar, entonces ahí vamos a decir, ok, yo creo que las cifras que tenemos que ir aumentando paulatinamente son estas. Pero ni uno habló de modificar la ley de PROMTUR. No, ninguno habló sobre eso y eso es algo de las cosas que nosotros sí queremos. Más que modificar, Flores, revisar y adecuar y pulir una ley que se hizo en un momento y que todos sabemos, pues sí, ha funcionado. Es necesario, el sector privado va a defender siempre el Fondo de Promoción Internacional, pero consideramos que hay cositas que se pueden ir mejorando. Gaby Carrizo dice que despolitizaron PROMTUR. ¿Eso es verdad? Mira, entre los temas sobre el tema politizar o no politizar PROMTUR está basado en que los nombramientos de la Junta Directiva del Fondo de Promoción Internacional los escoge el presidente de la República. Nosotros pensaríamos que debe salir del sector internas para que las personas que se sienten ahí pues sean realmente personas que están vinculadas o como decimos, tienen carne en los asadores y que pueden seguir esto. La política en este país está en todo, Flor, y decirte yo a ti que se ha politizado o no se ha politizado, pues yo creo que hay buenos profesionales, y te lo digo de verdad, que están trabajando. Hay resultados positivos, pero sí requiere de una revisión y ver cómo lo podemos ir mejorando. Ricardo Lomana habló de basura e inseguridad como factores que hacen que el turista no quiera regresar. ¿Qué otro factor hace que los turistas no quieran regresar? Mira, yo digo, lo escuché, es cierto, la basura es un tema que tenemos, no solamente por el turismo, es un tema nacional que hay que arreglar. Pero tú tienes temas, por ejemplo, migratorios, aduanas. O sea, yo creo que nosotros tenemos que en el aeropuerto de Tocumen modernizarnos. Ese tema de hacer filas para poder que te registren una maleta. De eso hablaba Martín Torrijos. Claro, esa parte está obsoleta, porque hay tecnología
en estos momentos de que te permiten escanearte y ver con mayor claridad si tú estás introduciendo al país elementos que no son legales. Introducir. Entonces, ese es un tema que sí ahuyenta al turismo. Tú llego a Panamá y me tengo que meter ahí 4 o 5 horas o 2 horas esperando que me den. Y cuando salgo afuera, tengo un problema también con el tema del transporte, que eso hay que regularlo bien. Siempre hay diferencias entre un grupo transportista y el otro. Después llegas a la ciudad y pues sí, comienzas a ver basura. Aunque yo no me voy a los extremos tampoco de decir que somos la ciudad más sucia que hay en la región. No lo puedo aceptar. ¿Cómo afecta el tema de la inseguridad, que también habló? Afecta, pero Panamá tampoco es un país que tenga que la gente vea que Panamá es un país inseguro. Claro pero que tanto Panamá, pero tanto Estados Unidos como Canadá han advertido, sobre todo a las mujeres, que tengan cuidado cuando vienen a Panamá. Hay advertencias en las páginas web de esas embajadas. Estamos de acuerdo y ellos siempre lo hacen, pero yo no vendería, yo no me enfocaría en el tema de seguridad como un problema nacional, realmente. Hay que mejorarlo como todo, pero tampoco puedes decir que tú no puedes caminar en las playas de Panamá y te vas a los destinos míos de pedacito y puedes irte en la madrugada a caminar a las playas cuando no hay retenes, dice. Cuando no hay retenes. Eso es una de las peores cosas que hay. ¿Y cuánto afecta la corrupción al turismo? ¿O eso la son corrupción temas internos? afecta a todo, no solamente al turismo. Ese es uno de los temas más importantes que tenemos que ver y controlar y que tiene que controlar el próximo gobierno. Necesitamos ir mejorando en el tema de corrupción, porque afecta y todo. Y no solamente están a los niveles altos, también a los niveles bajos. Entonces ese es un problema que hay, donde tú tienes un turista, por ejemplo, y que quiere ir a la isla Iguana, y ahí tiene que presentar un carnet o tiene que presentar esto y lo otro, pues ¿a qué se da? Estas trabas lo que llevan es a corrupción. O sea, son temas que tenemos que ir mirando y viendo, pero sí, definitivamente, no podemos tener corrupción en los gobiernos, tenemos que respetar siempre el dinero público. El gobierno le pide a los turistas tener $1.000 en efectivo para entrar al país y no los dejan quedarse más de 15 días. ¿Cómo afecta eso al turismo? Muchísimo, no estamos de acuerdo. En este tiempo la gente no viaja con dinero en el bolsillo. ¿Y alguno de los candidatos se ha comprometido a cambiar eso? No, de mi parte que yo haya escuchado, ninguno se ha comprometido a cambiar eso. En el debate tampoco salió. Creo que ahí hay un fallo porque eso está totalmente obsoleto. De que yo tenga que tener $1.000 para poder entrar, no. Yo entiendo que es un tema de seguridad nacional, pero tú no puedes vincular una cosa con el problema del Darién, no puede ser vinculado a el tema del turismo, porque esa vez que se hizo, que se emitió esa noticia, así sin consultas, de que Panamá iba a restringir las visas o que ibas a tener diferentes perfiles para poder darte el permiso de ingresar al país, eso fue catastrófico. Eso fue una cancelación enorme que hubo de personas que estaban ahí listas porque la noticia llegó a Panamá, en Panamá no dan visa, en Panamá tienes que llevar no sé qué, o sea, toda la parte negativa, totalmente en contra. Hay maneras que se puede muy bien verificar si tú vienes a Panamá para quedarte o tú vienes a Panamá para hacer turismo. Vamos a un cambio, señor Ovidio Díaz. Volvemos. Hoy hablamos con Ovidio Díaz, el presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, que organizó el debate de turismo esta semana. Ya de vuelta en Fermisrachi pregunta hoy con Ovidio Díaz, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá. Señor Ovidio, Gaby Carrizo propone seguir el gabinete turístico. ¿Eso realmente ha tenido éxito? A mí personalmente me parece que fue una buena idea. Por lo que hace es que enlazas. A mí la forma en que lo manejaron no me parece. Yo creo que no hay necesidad de hacer eventos grandes en cada uno de los destinos prioritarios como se hicieron, ¿no? Porque se trata es de que en una mesa de negociación, una mesa de entendimiento, se sienten todas las partes involucradas en el desarrollo de la industria del turismo. Entonces, como el ATP no tiene una posición oficial en el gabinete nacional, entonces ahí nace la idea de traerlos todos a una mesa y entender cuáles son las necesidades. Porque una carretera que se necesite para darle viabilidad
adecuada a una población no es igual a una carretera que necesites para generarle valor a una región que tiene un alto atractivo turístico. Varios de los candidatos en el debate propusieron hacer más carreteras. ¿Habría que arreglar las que ya hay, incluir la infraestructura, construir infraestructura, o habría que construir en efecto nuevas carreteras? Lo primero que hay que hacer es hacer buenas carreteras. Las carreteras se vienen haciendo y el primer problema que tiene es que no tienen hombros, se hacen de una manera muy pasajera. Entonces, si vamos a construir carreteras, hagamos carreteras que nos puedan durar 20, 25, 30 años. No puede ser que haces carreteras para que cada 5 años tengas que comenzar a renovarlas. En algunos lugares se pueden reparar. En otros, pues tendrías que hacerla. Yo noto que está PROMTUR, está el Gabinete Turístico, está la ATP, está la Cámara de Turismo, está el CNT. Hay como demasiadas instituciones dedicadas al turismo y veo que trabajan como por separado. ¿Cuál es la regente? El ATP. ¿Y qué pasa entonces con Autoridad de Turismo de Panamá es la regente PROMTUR y Gabinete del turismo. Turístico? Porque el ATP, vuelvo, repito, si tú lograras, y eso es una de las cosas que pedimos, reformar, modificar la ATP, o sea, agarrar la ATP y hacerla nuevamente su ley orgánica. ¿Por qué? Porque hoy día es muy política. Porque es muy política, porque nació siendo así, porque es muy grande, porque le falta toda la parte de la parte tecnológica. Nosotros consideramos que en cada una de estas provincias lo que debe haber es un equipo altamente técnico para que sea el que analice la región y diga, tenemos esto, y esto hay que ponerlo en producto y de producto hay que hacer esto. Entonces, esa es una estructura que consideramos que debe achicarse. No estamos seguros nosotros de que hay que hacer un nuevo ministerio, porque lo que menos queremos es crecerlo, lo que queremos es achicarla. Entonces, ese es el regente del turismo. Dentro de esa regencia, pues sí hay un fondo de promoción internacional que se creó. Pero Flor, ¿por qué se hace? Porque no podía seguir diluyendo de forma permanente la promoción de Panamá afuera. Eso es una realidad. Entonces, pero más o menos la ATP promociona adentro y PROMTUR afuera. Esa es la forma que existe ahora con la ley PROMTUR. Sí, pero si la idea es atraer inversión, atraer turistas de afuera y no que sea turismo interno porque no da la masa, ¿por qué entonces la ATP es la regente en temas Porque PROMTUR es parte, o sea, PROMTUR es un ente que tiene se alimenta de fondos públicos. Entonces, la regente de esos fondos públicos que se están administrando, en este caso del turismo, tienen que ir vinculados a la ATP. En todo caso se ve como un cambalache. Acuérdate ahí. que la ATP viene debajo del Ministerio de Comercio e Industrias. O sea, esto no es un ministerio ni es es Ministerio de Comercio e Industrias y debajo está, en este caso, la ATP y ahí debajo está el Fondo de Promoción Internacional. Ahora, la máxima autoridad de esa institución ATP es el Consejo Nacional de Turismo. Es su junta directiva. A eso me refiero, el Esa CNT. es su junta directiva. Claro, por efectos, yo qué sé, pues no se aplica, y si se aplica, el Consejo Nacional de Turismo son 9 miembros, 9 directores, 5 los son asigna del sector público. el sector público y 4 nacen de ternas que salen de la Cámara Nacional de Turismo. Esto es por ley. Nosotros sacamos las ternas, se las enviamos al Ejecutivo y el Ejecutivo, presidente de la República, escoge esa terna. Temas que fallan. Los representantes del sector, perdón, del sector público deberían ser el ministro y si no es el ministro, el viceministro. No sucede así en práctica. Los que asisten son funcionarios no de esa alta jerarquía. Entonces, como tú tienes tanto tema que te llega como ministro, pues cuando salen de los temas del turismo, la persona que está sentada tomando las decisiones no es la persona que toma la última decisión. Lo cual demora todo. Hacer? Que sea obligatorio. Que sea el ministro o el que viceministro. sea el ministro, y si no es el ministro, el viceministro que se siente ahí cuando está discutiendo y las sesiones del Consejo Nacional de Turismo. ¿Cuánto afecta al turismo la pérdida del grado de inversión? Para que los turistas vengan a Panamá no creo que afecte, para todo lo que es inversión, muchísimo.
y requerimos inversión. Inclusive la inversión pública, porque te va a costar mucho más hacerlo ahora. Carrizo, por ejemplo, habla de las asociaciones público-privadas. ¿Eso no lo pudieron hacer ya en este gobierno? Pues yo creo que han hecho algunas. No tengo mucha profundidad en el tema. En turismo no te podría decir si se han realizado. Creo que es una buena idea, público-privadas. Creo que se intentó de privatizar los aeropuertos. No se ha logrado. No tengo la información clara del por qué. Eso es una urgente necesidad, porque los aeropuertos secundarios, David, Río Hato y Colón, son un peso financiero, dinero a Tocumen S.A., inclusive, perdón, y también está Panamá Pacific. O sea, esos aeropuertos le cuestan y no producen a Tocumen S.A. Ahí hay que terminar el proceso de privatización de los aeropuertos. Y si en ese paquete, pues, tienes que meter Tocumen, pues, se sabrá, porque también, si tú me preguntas a mí, yo tengo que concesionar un aeropuerto que no tiene mucho tráfico y lo estoy haciendo por negocio, entonces yo no lo voy a hacer, porque yo no voy a perder dinero. O sea, hay que entender bien, pero como no Estado se logró hacer y hay que terminar ese proceso. Bueno, vamos a un cambio y ya volvemos. Este es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el presidente de la Cámara de Turismo, Ovidio Díaz. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Ovidio Díaz, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá. Zulay Rodríguez criticó los incentivos turísticos. Eso no escuché a los demás candidatos hacerlo. ¿Tiene o no razón en eso? Tiene razón en algunos temas. Ahora déjame decirte algo, los incentivos fiscales son necesarios. Nosotros tenemos que traer inversión de afuera, tenemos que traer inversionistas, tenemos que traer capital extranjero. Ahora mismo eso es muy complicado porque tú perdiste tu grado de inversión. Entonces es mucho más difícil ahora y yo ni siquiera creo que ahora... No, pero ella se refería a la ley de incentivos turísticos. Sí, no, la que se hizo. Claro. Yo considero, esto fue un tema de mucho debate dentro de la Cámara, que fue la forma en que se presenta. Inclusive había una idea de ponerle un tope a el aporte o a la inversión del Estado por habitación y no dejarlo abierto. Entonces no es solo de forma que se presentó, es el fondo, porque también se incluían proyectos residenciales, no turísticos. Claro, pero eso es un tema que viene ahí dando vuelta, claro. Y o sea, el proyecto nace para para poder que el plan maestro de turismo se haga, que es, necesitábamos construir 5.000 habitaciones en el interior del país. Pero en los lugares donde estaban desarrollados el plan de turismo, en estos proyectos que aprobaron, varios de ellos no estaban siquiera incluidos en las zonas del plan maestro. Claro, esos son lo que consideramos que fueron los errores que se cometieron. Y también yo creo que si ibas a hacer un aporte del Estado, deberíamos haberle ponido tope. Tú quieres hacer un hotel y la habitación tú quieres ponerle oro, ¿qué? Está bien, tú le puedes poner, pero yo solamente te voy a dar a ti. Hasta tanto. Hasta tanto. Ustedes están pidiendo exoneraciones al sector turístico. ¿Es eso sensato con la situación económica que enfrentamos y cuando lo que necesitamos es justamente que revisen estas exoneraciones? Pero nosotros no estamos pidiendo exoneraciones, no. ¿En qué? Nosotros decimos, tenemos que buscar que exista una banca especializada en turismo. No existe, Flor. O sea, el empresario grande, enorme, pues no lo necesita, tiene su fuente de financiamiento, pero el chiquitito no lo tiene. Necesitamos tener fuente de financiamiento. El sector agropecuario lo tiene, enhorabuena. Sí, tienes expertos en la banca. Tú te vas a cualquier sucursal nacional, inclusive en las áreas de perfiles mucho más altos, y tienes personas especializadas en créditos agropecuarios. Vete a una sucursal de cualquier banco nacional, de cualquier banco de la República de Panamá, y no tiene nadie que trabaje la parte de financiamiento al pequeño y mediano empresario del turismo. Entonces, hay una cuota de 10% que se paga por habitación, que sí, la quitaron, la pusieron, hay sectores que parece que fue bien porque tú haces la devolución del impuesto, pero lo que consideramos es que también debe regresarle parte de esos impuestos a los lugares donde se está generando esa actividad turística, para que podamos ir creciendo
y no se da. Entonces no hay en realidad fuentes claras dirigidas hacia el turismo, hacia el desarrollo. Rómulo Rux prometió traer 5 millones de turistas a Panamá. Eso es más que duplicarlo. ¿Eso es realista? Panamá tiene todo para poder lograrlo, mucho más que otros países. Tenemos una combinación perfecta, que no lo tiene ningún país centroamericano. Sí, mi pregunta es si se puede duplicar. Sí, con el tiempo, claro que sí, sin ningún problema. La importancia pero el gobierno de turno tiene que comprometerse a hacer las cosas que se requieren para poder que eso se logre. En el debate se habló de la importancia del hub de Copa y cómo nos restringe eso de atraer aerolíneas de bajo costo. ¿Qué pasa ahí? Tenemos que tenemos que incrementar el destino Panamá. O sea, yo no siquiera el hub es un lugar donde se conectan vuelos de todos lados. Vuelos que vienen de Europa se conectan y en este caso Copa, porque tiene una aerolínea que está dispersa, transporta a esos pasajeros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque yo escucho el tema del hub. Lo que tenemos que hacer es lograr que todas estas aerolíneas que vengan aquí, en vez de tener 17 millones de personas, de las cuales 2.5 se quedan en Panamá, pues lo que tenemos que hacer es que exista mucho más destino Panamá. ¿Cómo? Pues sí, puede ser, hay que traer más aerolíneas a Panamá, hay que traerlas. Se piensa que el vuelo de bajo costo, yo creo, te voy a traer un perfil de pasajeros, pero no lo puedes operar en Tocumen, como no puedes operarlo en Heathrow, en Londres, en John F. Kennedy, porque son aeropuertos que tienen costos mucho más elevados de operación. Entonces tienes que operarlo en aeropuertos secundarios. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Panamá tiene aeropuertos secundarios, tienes Panamá Pacific, que está ahí, tienes Río Hato, tienes David, tienes Colón, que pueden ajustarse y pueden volverse estructuras que acojan aerolíneas de bajo costo. Y en Tocumen, que tenemos que hacer es traer más aerolíneas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a ver qué sale, quién gana y qué va a hacer por el turismo. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta. Hoy como Ovidio Díaz, presidente de la Cámara de Turismo, organizadora del debate que hubo esta semana sobre el turismo. Que tengan buen día.